San Juan capítulo 16, versículo 33, dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Amén. Si hay algo que el Señor transmitía a través de este mensaje y lo que Él quería que cada uno de aquellos que recibían el mensaje que Él les estaba dando, es de que ellos tuvieran paz en su corazón, que ellos tuviesen tranquilidad en su corazón, que tuviesen paz en su interior. Y de la única manera que ellos debían de alcanzar esa paz, esa tranquilidad, era a través de la confianza. Amén. Si ahí había algo que el Señor les estaba anunciando: confiad en mí. Hay una de las cosas que nosotros manifestamos muchas veces: confiar en Dios, tener esa seguridad en Dios, pero realmente muchas veces nosotros no estamos tan confiados en el Señor, porque permitimos que el enemigo, a través de los comentarios, a través de las circunstancias, a través de las situaciones que nos toca vivir, nosotros perdemos esa seguridad y esa confianza en Dios. ¿Qué significa confianza? Confianza significa tener seguridad o tener esperanza en algo o en alguien. ¿Sí? Eso significa confiar. Cuando nosotros confiamos, en este caso, en Dios, en Jesús, nosotros tenemos que tener una seguridad de lo que Él nos prometió. Esa seguridad nosotros vamos a tener. Tenemos plena seguridad, plena certeza de lo que Él nos dijo a través de su palabra va a cumplirse en cada uno de nosotros. ¿Sí? Que tenemos esa esperanza en que lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer en nosotros, ¿sí? Entonces, es algo de que muchas veces nosotros tenemos y no tenemos. ¿Qué es lo que hace que nosotros perdamos esa confianza? ¿Qué es lo que hace que nosotros perdamos esa esperanza en las promesas de parte de Dios en nuestra vida? Meditaba en muchas cosas, pero algunas de ellas que quiero resaltar. Sí, muchas veces nosotros perdemos la seguridad o perdemos la confianza, como en el caso de Adán y Eva. ¿Qué les hizo a ellos perder esa seguridad y esa comunión que tenía con Dios? Dios todos los días dice que se paseaba en el huerto y dialogaba, hablaba con Adán, hablaba con Eva, estaba con ellos, pero llegó un momento que él tuvo temor, que él perdió la confianza, perdió esa seguridad en esa conversación, en esa relación que tenía con Dios. ¿Qué fue lo que hizo que él pierda la confianza y la seguridad en que podía hablar con Dios? Era el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la desobediencia lo llevó a encontrarse que desde el momento que él desobedeció, él se encontró desnudo ante la presencia de Dios. Él se encontró descubierto, ¿sí? No había nada que él pudiera hacer que tapara esa vergüenza que él tenía por desobedecer a Dios, por él haber pecado contra Dios. Entonces eso lo hizo esconderse, lo hizo a querer no presentarse delante de Dios. Una de las cosas que tenemos que evaluar en nuestra vida, ¿sí? Es justamente eso, nosotros evaluar qué es lo que nos quita la seguridad, qué es lo que nos quita la esperanza, la confianza en Dios. Otra de las cosas que podemos nosotros ver, otro ejemplo, otro claro ejemplo, fue en Elías, aquel varón de Dios que en su momento, cuando clamó a Dios y reunió a los 300 profetas de Baal y reunió al pueblo de Israel para que se pudiese ver cuál era el Dios al cual ellos debían de servir, si era a los Baales o al Dios, a Jehová Dios de los ejércitos, cuál era el Dios. Ellos perdieron el rumbo, perdieron la confianza,
¿sí? Y entonces ellos dijo, bueno, hagamos algo. Vamos a presentarnos mañana, durante la mañana nos presentamos y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios que tenemos que servir. Y de hecho Dios respaldó al varón de Dios, a Elías, hizo descender fuego del cielo y todos aquellos entendieron que verdaderamente debían de servir a Jehová, Dios de los ejércitos. Pero aquella mujer, sí, que era la mujer de Acab, aquella mujer que muchos le temían, mandó a decirle al profeta Elías, dice, me valga que mañana a esta misma hora yo no haga lo mismo que vos hiciste con los profetas de Baal. Le cortaste la cabeza a ellos, yo te voy a cortar la cabeza también a vos. Eso le produjo miedo y él caminó y se fue al desierto y se escondió en una cueva. O sea que el miedo lo atemorizó, el miedo de perder su vida, el miedo de que tuviese un daño su cuerpo, su vida, lo hizo huir, lo hizo esconderse. Por temor a perder la vida, él se escondió en una cueva. ¿Sí? Muchas veces también nosotros por temor a que nuestro cuerpo, nuestra vida sea dañada, muchas veces nos escondemos en un hueco, nos escondemos en nuestras razones, en nuestro temor, en nuestro miedo, y no nos permite, el miedo nos paraliza, el miedo nos hace escondernos. ¿Sí? El miedo no nos hace vivir con esa seguridad, con esa esperanza. El miedo nos hace alejarnos de aquella esperanza, de aquella seguridad que nosotros tenemos en Dios. Encontramos otro claro ejemplo también en la vida de Saúl y en el pueblo de Israel cuando se enfrentaron contra los filisteos. Dice que se presentaron en orden de batalla, pero llegó un momento dado que de en medio de un pelotón de hombres, en medio de una multitud de hombres armados, de varios hombres preparados, porque dice que dos ejércitos se enfrentaron. Un ejército era el de Saúl y un ejército era el de los filisteos. El de Saúl como el de los filisteos eran hombres armados y preparados para la guerra. Eran hombres que estaban acostumbrados a pelear cuerpo a cuerpo, ¿sí? O a distancia, o como fuese, con lanza, con flecha, con espada. Ellos estaban acostumbrados a luchar. Pero dice que se abrió camino entre los filisteos y sale un hombre que era Goliat. Y ese hombre cuando sale de en medio del pelotón, un solo hombre, y enfrentó a todo el ejército del Señor y a Saúl, dice que todos ellos se atemorizaron de tal miedo, el miedo invadió su vida y lo hicieron a ellos estancarse, paralizarse y quedarse en el lugar porque ellos no tuvieron el valor para salir adelante. No quisieron seguir luchando, no se animaron a seguir peleando, no se animaron a seguir batallando, hombres experimentados en guerra, pero ellos tuvieron miedo, se encontraron superiores. No superiores, sino que superior el enemigo que ellos. Los hizo a ellos paralizarse. El enemigo es más grande, más poderoso que nosotros. Perdieron la seguridad, perdieron la esperanza. Donde muchas veces ellos vieron la mano poderosa de Dios que los acompañó y que ellos no tuvieron que pelear, que ellos no tuvieron que batallar, no tuvieron que enfrentar al enemigo. Simplemente confiaron, simplemente tuvieron la seguridad, oraron al Señor y el Señor le dijo, esta es mía la batalla. Ustedes vayan, preséntense, pero yo voy a pelear por ustedes. Y Dios les dio victoria en muchas oportunidades, en muchas ocasiones. Pero en esta oportunidad ellos se encontraron siendo inferiores, se encontraron siendo menos que el enemigo. Y entonces eso los hizo detenerse, los hizo estancarse, los hizo quedarse. Otro claro ejemplo, podemos encontrar muchos, pero resalté en estos 4 y el último de ellos es en Pedro.
Pedro fue un hombre también que caminando al lado de Jesús, escuchando el mensaje de Jesús, viendo los milagros que Jesús hacía, viendo que realmente era el Hijo de Dios, era Dios mismo que estaba en medio de ellos. Y que todo Dios les había advertido de los acontecimientos de que ellos iban a vivir y que ellos estaban preparados para enfrentar situaciones. Que lo único que les esperaba a ellos ser investidos con el poder del cielo, pero que las instrucciones dadas por el Señor, ellos habían visto los milagros que Dios había hecho. Dios había resucitado muertos, Dios había levantado los enfermos, Dios había caminado sobre las aguas, Dios había calmado la tempestad, Jesús había liberado a los endemoniados. Todo esto ellos lo vieron, todo esto Pedro lo vio. Pero cuando apresaron a Jesús, Pedro le empezó a seguir a Jesús de lejos. Cuando lo apresaron a Jesús, sabiendo Pedro que esto era el cumplimiento de una promesa, era el cumplimiento de una profecía que tenía que cumplirse, tenía que realizarse de esta manera, que el sacrificio estaba ya preparado para ser presentado. El sacrificio tenía que ser desarrollado, tenía que ser presentado para que se cumpliese lo dicho por el Señor, que el pecado de la humanidad tenía que ser perdonado, tenía que ser pagado. Y la paga del pecado es la muerte. Cristo ocupó ese lugar en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces él, sabiendo esto, dice que él se atemorizó y empezó a seguir a Jesús por lo lejos y le negó al Señor. Sabe que muchas veces también nosotros perdemos esa confianza, perdemos esa esperanza, perdemos esa seguridad en el Señor y no negamos al Señor abiertamente, pero empezamos a seguir a Jesús de lejos. Empezamos nosotros a abrirnos caminos, ya no nos queremos involucrar con Jesús, porque tememos por nuestra seguridad, perdemos por nuestra propia vida. Y la palabra del Señor dice que aquel que guarda su vida la va a perder, pero aquel que pierde el temor y que aún pierde la vida por el Señor la va a salvar. O sea que si hay algo en esta mañana que el Señor ponía en mi corazón, es dónde está puesta nuestra confianza, dónde está puesta nuestra seguridad. Esto que estamos viviendo hoy, la segunda etapa de lo que nosotros ya vivimos el año pasado. Pero confiamos y aquí estamos todavía de pie, sabiendo que Dios está peleando por nosotros y nosotros estamos tranquilos, estamos seguros. Mientras nos mantengamos en la mano del Señor, podemos nosotros. Incluso recuerdo el año pasado cuando empezamos a escuchar de este virus, dijimos, Dios nos puede librar y si Dios no nos libra, Dios sabrá por qué. Y lo padecimos, lo vivimos, la mayoría de la iglesia pasamos esta situación. Y el peor caso fue el de Dalma y en el caso mío donde pudimos ver que tuvimos que estar hospitalizados y bueno, yo con oxígeno, pero gracias le damos al Señor que de todo ello nos libró el Señor. Y si así no nos librara el Señor, sabemos que vamos a la presencia de Dios. Que de una o de otra manera, tarde o temprano, vamos a tener que partir de esta tierra y estar en los brazos, descansando en los brazos del Señor. Pero muchas veces nosotros dejamos que el temor, el miedo invada nuestras vidas y perdemos la seguridad. Y podemos ver también otro claro ejemplo en varios hombres de Dios que confiaron en el Señor. Eliseo, un hombre que se encontró rodeado por el pueblo enemigo también y que su criado se asustó tanto y dijo, Señor, vienen por nosotros, estamos sitiados, estamos rodeados, no tenemos salida. Y le dijo, confía, son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Y oró al Señor y Dios le pidió, Señor, te pido que abran los ojos de mi criado para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra. Y los ojos espirituales le fueron abiertos y él pudo verse rodeado de una legión de ángeles
ángeles armados que estaban ahí preparados para defenderlos y cuidar a un hombre, aleluya, a un hombre que tenía plena certeza y plena seguridad que Dios nunca lo dejaba solo. Ese hombre que él podía decir, estamos sitiados, humanamente son mucho más en número, nosotros simplemente somos dos, pero sabemos que hay un Dios que es superior y hay un Dios que vela y cuida por cada uno de nosotros. Y pasó por el medio de ellos y ellos nada le hicieron. Un hombre que tenía confianza. Tenemos a un muchacho de 17, 19 años que se enfrentó con aquel gigante que Saúl y su ejército temieron. Dijo, tú vienes a mí con espadas, jabalinas, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy el Señor te entrega mis manos y yo te voy a dar para alimento de los cuervos. Un muchacho, un simple muchacho de 17, aproximadamente 19 años, que tenía una ciega confianza, una ciega seguridad en que él no estaba solo, sino que Dios estaba con él. Y que nada le iba a pasar porque Dios estaba con él. Dice, Dios me dio la fuerza y cuando yo tenía el cuidado de las ovejas, sea oso, sea león, el Señor me daba la fuerza y yo lo despedazaba con las manos. Esa era la seguridad y la confianza que tenía un muchacho que había creído en Dios, que había tenido seguridad en Dios. Podemos ver a Daniel, donde se marcó un edicto que nadie podía adorar, ni orar, ni buscar a otro Dios que no fuese a inclinarse ante el rey. Pero él dice que mientras el edicto había sido firmado, él 3 veces al día oraba como estaba acostumbrado todos los días, abría la ventana. No escondía de que este hombre estaba orando y confiando en el Señor y oraba 3 veces al día al Dios de los cielos y Dios guardó de él. Pablo, un hombre que estaba siendo llevado para compadecer ante el tribunal del César, dice que su barco naufragó y que tuvieron que perder todas las cosas y todos estaban con miedo, afligidos, turbados. Pero dice que Pablo le dijo, tengan ánimo. Anoche el Señor estuvo conmigo y me dijo que vamos a perder lo material, pero que Dios nos daba las vidas, que nuestra vida iba a ser resguardada. Y yo confío en Dios. Aleluya. Yo creo en Dios. De lo que Él me prometió, de lo que Él me dijo anoche, Él va a cumplir con nosotros. Yo tengo un destino todavía, yo tengo que llegar a un lugar y hasta allá el Señor va a guardar y Dios me concedió la vida de ustedes. Ustedes también, dice, van a estar resguardados. Tengan confianza, tengan ánimo. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Esa confianza en Dios. Creed en mí, confiad en mí. Yo vencí al mundo, dijo el Señor. Si nosotros miramos, encontramos en la misma palabra del Señor hombres que confiaron en sus bienes. Y si leemos en el libro de Jeremías, capítulo 4, en el versículo 8 y en el versículo 7 y 8, 48, 7, vamos a encontrar de que Jesús mismo dice, ustedes confían en sus bienes. Y muchas veces el confiar en los bienes le trajo perjuicio. Cuando en Isaías el Señor le habla a través del profeta Isaías, ustedes confían en el báculo, en esa vara, en esa caña, dice que se puede quebrar tan fácilmente como el gobierno de Egipto. Ustedes están confiando en el báculo era la autoridad que se le daba a cada rey o a cada gobernante que asume políticamente, él asume un gobierno, se le da un báculo, se le da un bastón de mando. Entonces el profeta Isaías decía, ustedes confían en ese báculo, esa caña que se quiebra, ¿sí? Que es el pueblo de Egipto. Ustedes están confiando en él, perdiendo la confianza en Dios.
En el libro de Lucas nos habla de aquellos que confiaban en sus armas, que sus armas iban a ser quitadas porque ellos ponían en el arma su confianza. Aquellos que confían en sí mismos. El apóstol Pablo, un hombre que en su momento se presenta y en el libro de Filipenses capítulo 4, 3 y versículo 4 habla y dice, si hay alguien en quien pueda confiar en la carne, ese soy yo. Circuncidado al 8º día, instruido, celoso, un hombre preparado, un hombre fariseo, o sea, todos los títulos y honores tenía. Pero aquello que yo tenía por confianza, aquello que yo tenía, dice, termina siendo una vergüenza para mí. Si hay algo que nosotros en este tiempo, iglesia amada, que tenemos que confiar, es en el Señor. Es depositar nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios. Nuestra esperanza tiene que estar depositada en el Señor. No quiere decir que nosotros tengamos que andar locamente, que tenemos que andar descuidadamente. No, todo lo contrario, tenemos que cuidarnos, tenemos que nosotros mantenernos con esa prevención que tenemos a lo que está a nuestro alcance. Pero sobre todas las cosas, confiar en Dios, creer en Jesús, que sus promesas, su palabra es fiel y verdadera, y que si nosotros depositamos en Él nuestra esperanza, nuestra confianza, Él es fiel y justo para sostenernos, ayudarnos, sacarnos adelante, que Él es fiel y justo para que su palabra se cumpla en nuestras vidas. Dice que la tribulación, la persecución viene, pero cuando nosotros tenemos depositada en el Señor nuestra confianza, nuestra seguridad, nosotros más estamos seguros en las manos de Él. Que si nos toca padecer, si nos toca partir de esta tierra, más nos aseguramos una vida eterna en la presencia de Dios. Más nos aseguramos una presencia sublime, el poder nosotros estar en la misma presencia de Dios. Pero cuando nosotros perdemos la seguridad, perdemos esa confianza, entonces nosotros estamos atemorizados, nos escondemos, nosotros estamos ahí aislados de que nada nos dañe, nada nos toque. Pero hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos en esa plena seguridad, en esa plena confianza de que Él está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿qué debemos de temer? La palabra del Señor, leíamos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La palabra del Señor nos fue dicha de que en los últimos tiempos situaciones difíciles nosotros nos tocaría vivir y que todavía aún puedo decir que nada de los acontecimientos que están viviendo aquellos hombres misioneros que están siendo sembrados en el mundo entero, predicando, sirviendo y sintiendo y viendo persecución, viendo cárcel y muchos de ellos muerte. Pero ellos pusieron en Dios su confianza y siguen firme anunciando, testificando, predicando, llevando el mensaje del Evangelio. Dice, os hablo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra el Señor me daba en esta madrugada, en esta mañana, y yo comparto con ustedes esta palabra, que podamos confiar en el Señor, que podamos tener esa seguridad y esa esperanza, que aquel que dijo, yo he vencido al mundo, nos va a ayudar a nosotros a vencer, sea cual sea el obstáculo que tengamos que atravesar. Pero si una cosa tenemos que tener seguro, es que realmente tenemos a Jesús, estamos con Jesús, vivimos con Jesús, confiamos en Jesús. Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro lado, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, Jesús es nuestro todo. Entonces confiemos.
de que Jesús pelea por nosotros y nosotros estamos tranquilos, estamos seguros. En las manos del Señor no hay cosa que temer, porque mientras estemos resguardados por el Señor tenemos una plena seguridad, una plena confianza. Él pelea por nosotros y nosotros estamos tranquilos. Te invito a que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos por un momento y que puedas hablar con Dios, que puedas confiar en Dios en esta mañana. Si perdiste la fe, la confianza, si el temor, el miedo invadió tu corazón, que en esta mañana puedas acercarte a Dios, que puedas realmente decir: Dios, yo temí, yo perdí la seguridad, perdí la confianza, pero en esta mañana te pido, Dios, que me perdones, me fortalezcas y me ayudes para poder seguir avanzando. Habla con Dios en esta mañana.